Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 17 horas y 53 minutos del horario internacional GMT, voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 7 al 11 de septiembre del presente año 2015. Bueno, es viernes, quedan 3 horas prácticamente para que cierre el mercado. Las cotizaciones se muestran ya muy sosegadas y lo lógico y lo normal es que en estas 3 horas que queda de mercado no se muevan en demasía. Si se mueven en estas 3 horas hasta el cierre de mercado, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Bueno, nuestros seguidores ya nos conocen muy bien, saben que hemos tenido una parada durante el mes de agosto, no hemos realizado, todos los años hacemos una parada en el mes de agosto con nuestras previsiones semanales, pero a partir de ahora, a partir de esta primera semana de septiembre, pues ya todos los fines de semana serviremos estos análisis de previsión semanal. Es un vídeo que dura un poquito más de 1 hora y donde daremos las claves, donde haremos una lectura real de mercado en base al comportamiento del precio, colocaremos los niveles más importantes de soporte y de resistencia y realizaremos los comentarios oportunos desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Como siempre, les invitamos a que se hagan seguidores nuestros a través bien de nuestra página web, a través de nuestro blog y también a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Ahí estamos siempre con nuestros análisis también en formato de texto, en formato de vídeo, si quieren estar al día y si quieren seguir el mercado minuto a minuto, pues bueno, a través de las redes sociales, aquí colocamos nuestros vídeos y nuestros análisis en formato de textos y en diapositivas. También comunicarle que esta semana ya hemos iniciado también la actividad en nuestra sala de trading, la sala de negocio, un espacio totalmente gratuito donde ustedes pueden acceder a través de nuestra página web en la sección de sala de negocio. Simplemente tienen que picar donde pone aquí, pueden acceder directamente y le dará acceso a la sala, repito, que es gratuita y donde se realizan unos comentarios para la negociación intradiaria. El primer comentario se realiza en preapertura europea a las 6:45, GMT 8:45 del horario español. A las 5:30, 7:30 del horario español, también tienen disponible en nuestra página web el primer análisis en formato de vídeo. En este vídeo se detallan los movimientos y la colocación de niveles para la negociación intradiaria en los principales pares de divisas. Repito, si quieren hacerse seguidores nuestros y quieren seguir nuestros análisis siempre en base al comportamiento del precio y la realidad del mercado, pueden hacerlo de forma gratuita. También, si quieren o necesitan información sobre nuestros servicios de pago, planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, simplemente tienen que ponerse en contacto a través de nuestras vías. Bueno, vamos a iniciar este análisis de previsión para la semana que viene, del 7 al 11 de septiembre. Como siempre y en primer lugar, para saber lo que podemos esperar la semana que viene, tenemos que realizar una lectura de qué es lo que ha sucedido esta semana que estamos a puntito de terminar. Como comentaba, 3 horas para que cierre el mercado. Parece ser que el pescado está todo vendido y vamos a realizar esa lectura de qué es lo que han hecho las cotizaciones de los principales pares de divisas en esta semana que estamos a punto de terminar. Como le comentaba hace un poquito, el vídeo tiene una duración de un poco más de 1 hora, depende, pues 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 aproximadamente, tiene de duración y el orden de aparición de la grabación y de los principales pares de divisas es el siguiente. Por si no quieren ver el vídeo entero y solo le interesa algún par de divisas, pues bueno, pueden ir saltando el vídeo. El orden de aparición es el siguiente. En primer lugar, veremos el euro dólar. En segundo lugar, dólar yen. Tercer lugar, dólar franco suizo. En cuarto lugar, libra dólar, seguido del AUD USD y el euro yen. Después analizaremos de una forma más rápida el libra yen y el dólar CAD. Y en última instancia le daremos un repaso al crudo
petróleo, crudo Brent, crudo ligero, también analizaremos el DAX alemán y en último lugar la cotización del oro. Repito, si quieren ver solamente algún tramo del vídeo, pues este es el orden de aparición. Como siempre comentamos desde Forex Índices, yo le aconsejo que vean el vídeo completo porque aparte de los análisis concretos que se van realizando en los principales productos, principales pares de divisas y demás, siempre se van dando claves generales de mercado. ¿De acuerdo? Siempre, sobre todo para personas principiantes, les aconsejo que vean el vídeo completo porque siempre se aprende algo. También, se me olvidaba, les invito a una conferencia educativa en nuestra página web, en la sección de eventos, ustedes pueden picar y si se quieren acercar a Madrid en vivo y en directo el próximo día 24 de septiembre a las 19:00 del horario español, tendrá 2 horas de duración, de las 17 a las 21, en la calle María de Molina de Madrid daremos una conferencia. La vamos a titular Aspectos a tener en cuenta antes de introducirnos en Forex. La conferencia seguramente, pues bueno, será amena y después tendremos un coloquio final. Si quieren apuntarse, es de forma gratuita hasta cubrir aforo que será para unas 40 personas. Si quieren acudir, simplemente tienen que picar en esta imagen y le dará acceso al formulario donde ustedes pueden registrarse de forma gratuita para este evento que tendrá lugar en Madrid el próximo día 24. Bueno, vamos a iniciar el análisis después de estos anuncios. Vamos a ver qué es lo que nos está ofreciendo, qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar desde un punto de vista macroeconómico y fundamental y también desde un punto de vista técnico. Inició la semana la cotización de el euro dólar el día 30 de agosto, como podemos ver en la imagen, arrancó el periodo semanal en el 1,1180. En los primeros compases de semana, lo único que hizo la cotización del par es mantenerse en una estrecha franja. Y hasta el jueves, con la decisión de tipos de interés y la conferencia de prensa de Mario Draghi, la cotización no se animó. Por la parte de arriba, como podemos ver en la imagen, el nivel del 1,1326 ha sido vital para frenarle el paso a la cotización del euro dólar. Impecablemente, como siempre, este refugio histórico ejerciendo fuerza sobre la cotización. Mientras no lo remonte para secuencias de medianos y largos plazos, los movimientos alcistas desde un punto de vista técnico en el euro dólar están totalmente vetados. Como vemos, la imagen es muy clara y en los primeros días de negociación del mes de septiembre la cotización se mantuvo encerrada entre la congestión de mediano del 1,1250, amparándola por la parte de abajo y por la parte de arriba, siempre cerrándole el paso el refugio de mediano largo del 1,1326. Como vemos en la imagen, la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el día 7 de agosto, con su punto de configuración el 19 del mismo mes, le salvó la vida en jornadas anteriores, a finales del mes de agosto, y vemos cómo en la sesión americana del día 2 de septiembre, del miércoles día 2, ya tuvimos el quiebre de la misma. Sus confirmaciones en horarios posteriores y, sobre todo, la conferencia de prensa desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la conferencia de prensa de Mario Draghi, impulsó a la cotización del euro dólar hacia este nivel de corto que a la postre ha imantado totalmente a la cotización en los últimos compases de semana en el 1,1150. Nivel que coincide con el precio de apertura trimestral, los inversores lo conocen de sobra, lo pelean y lo testean en estos últimos compases de semana y sin lugar a dudas para el arranque de la semana que viene este nivel del 1,1135 será vital para la negociación del par. En la conferencia de prensa de Mario Draghi, en un tono negativo para el euro, de ahí que este movimiento bajista potente en espacio de pocos minutos, más de 100 puntitos, hasta tocar un mínimo intrasemanal por debajo del 1,11, exactamente en el 1,1089. Mario Draghi lo que nos vino a decir es que la inflación de la zona euro se va a mantener muy baja, rozando la deflación de aquí a finales de año. Esto veta totalmente una subida de tasa de interés inmediata por parte del Banco Central Europeo. También el señor Draghi detalló que la economía de la zona euro presenta signos de crecimiento, pero que este crecimiento es mucho más lento de lo esperado. Evidentemente, el euro se resintió, como comentamos, y este movimiento bajista que ha imantado totalmente
a la cotización del par en el 1,1135. Como siempre, le tiramos los avances porcentuales para ver cómo termina esta semana. Como vemos, arrancó la semana en el 1,1180 y la imagen es muy clara. A estas horas de negociación, finales de semana, es el muro con el que está chocando la cotización. Con el precio de apertura semanal le está cerrando el paso. Después, en temporalidades superiores, en temporalidad semanal, cuando iniciemos el análisis de previsión para la semana que viene, lo vamos a ver muy en detalle. El 1,1180 en estos últimos compases de semana. Como siempre, los precios de apertura en distintas temporalidades son vitales para las negociaciones y la imagen lo dice absolutamente todo. Es decir, el euro dólar va a terminar en stand-by, va a terminar en tablas más o menos esta semana. Desde el precio de apertura mensual, que lo tiene un poquito por encima, el día 1 de septiembre arrancó la cotización sobre el nivel del 1,1230 aproximadamente, mantiene unos retrocesos insignificantes en términos intramensuales de un 0,58%. Detalles, todos ellos muy importantes, como siempre, a tener en cuenta. La directriz alcista de corto plazo, que ha sido vital desde un punto de vista técnico en las últimas jornadas, quebrada y confirmada, ya no nos es de utilidad, por lo tanto, la retiramos de nuestro escenario operativo. Bien, terminamos la lectura de resumen de la cotización del euro dólar de esta semana que estamos a puntito de terminar y, como siempre, nos trasladamos a temporalidades amplias. Temporalidad trimestral para ver las secuencias que nos deja la cotización del euro dólar en estas temporalidades que siempre marcan el ritmo para después poder actuar y poder tomar decisiones en temporalidades más pequeñas. Por la parte de abajo, 1,0609. Sigue siendo la pieza, sigue siendo el refugio histórico que le sirve de soporte durante este año 2015. Como podemos apreciar en la imagen y como ya detallábamos anteriormente, la cotización se encuentra prácticamente en los precios de apertura trimestral, en los precios de apertura del día 1 de julio. La formación de vela de indecisión total por parte de los inversores la marca perfectamente. Tiene que abandonar el precio de apertura trimestral para que nos oriente de movimientos definidos. Deben de tener en cuenta que ya nos quedan muy poquitos días para que cierre el trimestre. El día 30 de septiembre veremos a ver si la semana que viene toma algún rumbo definido, si no, este tercer trimestre lo cerrará en tablas. De momento es lo que nos marca la cotización en esta temporalidad trimestral. Continuamos con la lectura en temporalidad mensual. La imagen es muy clara. Por la parte de arriba, en el mes de agosto, como vemos, le ha cerrado el paso, la congestión histórica de largo plazo del 1,1635, un choque frontal que ha devuelto a la cotización a su precio de apertura trimestral. Lo único que está generando la cotización del euro dólar desde la apertura de este año, como vemos, con estos retrocesos desde la zona del 1,21, vamos a marcarle los retrocesos porcentuales que tiene la cotización desde la zona del 1,21 que marca su precio de apertura anual, mantiene unos retrocesos mínimos, de mínimos a moderados, de un 7,86%, teniendo en cuenta que ya llevamos más de 8 meses de negociación del año. Desde un punto de vista técnico también, en los últimos meses lo único que genera la cotización del euro dólar es un rango, es un movimiento de consolidación desde el mes de mayo del año pasado, de la caída pronunciada que ha tenido desde el mes de mayo del año pasado, un movimiento de consolidación. Es decir, de momento no hay ninguna pista que nos indique que la cotización del euro dólar vaya a tener recuperaciones potentes desde un punto de vista técnico. Y como ya hemos comentado, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, se ve bastante difícil que haya una recuperación potente de aquí a finales de año. Aparte de esto, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, también tenemos que detallar que tenemos muy cerquita la decisión de tipos de interés por parte de la FED de Estados Unidos. Parece que todos los analistas dan por descontado que va a haber una primera subida de tasa de interés por parte de la FED. Veremos a ver si se lleva a cabo en las próximas semanas, lo veremos, lo analizaremos y veremos las reacciones de la cotización del euro dólar. De una temporalidad mensual, ningún detalle más a tener en cuenta.
Nos trasladamos a una temporalidad semanal. De temporalidad semanal, el detalle más importante que nos deja la cotización del euro dólar es este rechazo de esta semana en la congestión de mediano largo del 1.1326. Atentos porque ya venimos en movimiento de escalera. Rechazo del 1.1635 a finales del mes de agosto, rechazo esta semana del 1.1326, por eso comentábamos anteriormente que mientras no derribe esta barrera al alza del 1.1326, los movimientos alcistas de medianos largos están totalmente vetados en el euro dólar. Por la parte de abajo tenemos un soporte importante para la semana que viene en el 1.1026. Refugio de la misma categoría que el 1.1326 y si queremos ver presiones bajistas la próxima semana potentes, tiene que derribar este nivel del 1.1026 para que alimente presiones bajistas y busque ya los mínimos intraanuales y la congestión histórica de muy largo plazo del 1.0609. Como vemos, la semana en estos momentos más o menos está en tablas, mantiene unas ligeras pérdidas insignificantes en estos horarios del viernes día 4 de septiembre. Traslado a temporalidad diaria por si nos ofrece alguna información adicional. En primer lugar, llamar la atención sobre una directriz que se nos genera desde el mes de abril. Desde mediados del mes de abril nos arranca esta directriz alcista de mediano plazo con su punto de apoyo el día 20 de julio y respetada ya en varias ocasiones a principios del mes de agosto. Atentos al detalle por si la semana que viene se atreviera con ella, nos pasaría en torno a la zona del 1.0950 aproximadamente. Luego lo veremos más en detalle en temporalidad de 4 horas cuando le coloquemos las barreras. Por la parte de abajo, el nivel de corto del 1.1135, que coincide prácticamente, como ya hemos comentado, con la apertura trimestral, le está dando la vida y le está dando el pábulo en estos últimos compases de semana. De temporalidad diaria, ningún detalle más, simplemente ver el movimiento de escalera, el rechazo del 1.1635, el posterior rechazo del 1.1326 y el posterior rechazo de la congestión de mediano del 1.1250, trasladando a la cotización e imprimiéndole presiones bajistas hasta el 1.1135. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y aquí ya le vamos a colocar los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene del 7 al 11 de septiembre del presente año. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, el 1.1150 tiene atrapada totalmente a la cotización, la tiene imantada, lo tiene como eje central de operaciones en las dos últimas jornadas, gira por encima y gira por debajo, pero siempre la fuerza está donde está, en el 1.1135 y será vital para las negociaciones inmediatas en la salida de la próxima semana. Si la cotización encuentra apoyos en los primeros compases de semana sobre el 1.1135, alimentaría presiones alcistas buscando la primera R importante, en el 1.1250, con gestión de mediano plazo. El derribo de esta pieza al alza alimentaría más presiones alcistas buscando la principal resistencia de semana, con gestión de mediano largo en el 1.1326. El quiebre de la principal resistencia de semana imprimiría más presiones alcistas hacia un refugio de mediano plazo en el 1.1439. El 1.1439 con su quiebre alimentaría más presiones alcistas por encima de la barrera psicológica del 1.15, exactamente en el 1.1516. Incluso si este nivel fuera derribado, ya alimentaría presiones muy potentes buscando el refugio de largo plazo del 1.1635. Como vemos, a unos 500 puntos de la situación actual, un poquito menos. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. El nivel de corto del 1.1135 tiene la batuta. Si entra en presiones bajistas y la cotización es rechazada del mismo, iniciaríamos presiones bajistas la semana que viene buscando esta congestión de mediano, 1.1026. Atentos al 1.1026 porque es el último apoyo importante que ha tenido la cotización del euro dólar a mediados del mes de agosto. Primera pieza de soporte, 1.1026. Si le abre la puerta, nos topamos ya con la directriz alcista de mediano plazo, que nos viene desde abril del presente año. La hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad
diaria nos pasaría sobre el 1,0946. Dependiendo del día nos pasaría un poquito más arriba o un poquito más abajo. Recuerden que en Forex Índices realizamos para la negociación intradiaria todos los días a las 5:30 GMT, 7:30 del horario español, ya tienen en formato de vídeo colocado el análisis para la negociación intradiaria con los niveles que le vamos colocando, llamados intermedios, para la negociación intradiaria, que irán colocados entre estas barreras más potentes. Entre estas barreras, para la negociación intradiaria, le iremos colocando día a día esas piezas que nos ayuden a tomar decisiones para el negocio intradiario. La directriz será vital. En caso de quebrar, la directriz le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes hacia un nivel de corto. En el 1,0891 lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Y quebrado el principal soporte de semana, ya alimentaría presiones bajistas potentes hacia una doble barrera. Eje inclinado bajista de mediano largo, que siempre captura a la cotización del par cada vez que llega. Eje inclinado bajista de mediano largo y nivel de corto, que lo tenemos delimitado en el 1,07, 1,0768, 1,0769. Nivel de corto como última pieza de soporte para la semana que viene. En definitiva, la cotización del euro dólar desde un punto de vista técnico se la juega en el arranque semanal en el 1,1135. Bien, terminamos con la cotización del euro dólar y vamos por orden, como ya hemos detallado al principio de la grabación. Seguimos con la cotización del dólar yen. Antes de ver el dólar yen, le vamos a dar un vistazo rápido al calendario macroeconómico para la semana que viene, un vistazo rapidito, donde única y exclusivamente vamos a detallar los eventos y los datos macroeconómicos más importantes. En la jornada del lunes no detallamos ningún dato y ningún evento importante. De la jornada del martes, la tasa de desempleo desde Suiza, a las 5:45 GMT. En horario ya de sesión europea, a las 9:00 GMT, tendremos el Producto Interior Bruto. Datos finales del segundo trimestre del presente año desde la zona euro. En la jornada del miércoles, lo más destacable es la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Canadá. Recuerden, está en el 0,5%. Veremos a ver si hay alguna variación por parte de la institución canadiense. También en la apertura americana tendremos el PIB estimado para agosto desde el Reino Unido. Desde Nueva Zelanda, la decisión de tipos de interés nos llegará a las 21:00 GMT. Jornada del jueves, calentita se presenta. Tenemos desde Australia, en sesión asiática, los datos de empleo del mes de agosto. Y en sesión europea, el plato fuerte. Decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Como siempre, estaremos en directo desde FX Street realizando la cobertura en vivo de este evento. Si quieren seguir en vivo, solamente tienen que introducirse en la página de FX Street y registrarse para esta sesión. Lo iremos detallando y lo iremos anunciando en nuestra sala de trading y también en nuestros análisis intradiarios. Decisión de tipos de interés está en el 0,50%. No se esperan cambios, pero bueno, sorpresas siempre son posibles. Y en la jornada del viernes lo único que destacamos son las expectativas de inflación al consumidor desde el Reino Unido que se publicarán a las 8:30 GMT. Calendario macroeconómico, como siempre, herramienta imprescindible para seguir la evolución de las cotizaciones y para ayudarnos a tomar decisiones en el mercado, sobre todo para protegernos de peligros. Bien, continuamos con la cotización del dólar yen. Lo único que hace la cotización del dólar yen desde mediados del mes de agosto, como vemos, es tener como eje central de operaciones su precio de apertura anual, 119,70. Quienes siguen nuestros análisis intradiarios conocen muy bien estas lecturas y este nivel de los 119,70. Lo único que hace es pelearlo, lo respeta, lo quiebra, lo confirma, juega con él en definitiva, lo mantiene como eje central de operaciones y como principal refugio. Mientras no lo abandone con claridad, los movimientos definidos de mediano plazo para el dólar yen están totalmente vetados. Desde el arranque semanal, como vemos, la cotización inició su andadura
el domingo día 30 de agosto por la noche en el nivel de los 121,55, va a terminar con unos retrocesos potentes de unos 250 puntos. Amparado por un eje inclinado bajista de corto plazo que nos viene desde el pasado día 5 de junio. Atentos a este eje inclinado porque para la semana que viene el arranque semanal será clave y determinante. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, se han publicado los datos de empleo de Estados Unidos, datos mixtos. La tasa de desempleo ha quedado en niveles que no los veíamos desde antes de la crisis, en el 5,1, pero la creación de empleo ha quedado muy por debajo de lo esperado. De los 225.000 puestos de trabajo que se esperaban, ha quedado en unos 175.000, es decir, 50.000 puestos de empleo menos creados en Estados Unidos en el mes de agosto. Le ha hecho daño, como es lógico y normal, a la cotización en estos últimos compases de semana, le ha hecho daño a la cotización, marcando unos mínimos intrasemanales en la zona de los 118,60, amparado por la cotización milimétricamente amparada por este eje inclinado bajista de corto plazo. Desde el punto de apertura semanal, la cotización del dólar yen va a terminar con unos retrocesos importantes. Como comentábamos, inició su andadura el domingo por la noche, día 30, en los 121,55 y va a terminar con unos retrocesos muy abultados de un 2,18%. Desde su precio de apertura mensual, desde los 121,12, mantiene en estos inicios de mes de septiembre unas pérdidas ya abultadas para llevar solamente 4 días de negociación del mes de septiembre de un 1,82%. Y desde el precio de apertura anual, pues pérdidas totalmente insignificantes desde los 119,70, pérdidas insignificantes, no las debemos de tener en cuenta, de un 0,63%. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, también los cruces con el yen se han visto debilitados esta semana y una semana más por el sentimiento inversor negativo. Recuerden que el yen siempre actúa como valor refugio, de ahí que los cruces del yen se hayan visto debilitados, todos ellos en la semana que estamos a puntito de terminar. Bueno, temporalidad trimestral. Detalles importantes a tener en cuenta del dólar yen en estas secuencias amplias. Como vemos, el impulso alcista desde mediados del año 2012 sigue vigente. Las velas alcistas envuelven totalmente a las velas bajistas. El ímpetu alcista no se ha perdido y cuidado porque este tercer trimestre, como vemos, marca un sentimiento negativo de momento y sería el trimestre más negativo desde el año 2012 en caso de cerrar en estos niveles. Evidentemente, hay que esperar a el día 30 de septiembre para ver cómo termina, pero de momento marca un ímpetu bajista más acelerado que cualquiera de los trimestres anteriores que ha terminado en negativo. Detalle importante a tener en cuenta. Temporalidad mensual. El detalle más importante, sin duda alguna, como siempre, sigue siendo la directriz alcista de largo plazo que se genera a mediados del año 2012 y que tiene su punto de configuración a mediados del año 2014. Todavía está alejada, pero cuidado porque ya empieza a ser muy golosa para los inversores. La tienen en su punto de mira, sin duda alguna, y si no vuelve por encima en las próximas jornadas, si no vuelve por encima del precio de apertura anual y de la congestión histórica que acompaña el precio de apertura anual este año 2015 en los 119,79, si no vuelve por encima de esta doble barrera, tendrá muchas probabilidades de hacerle una visita en las próximas jornadas o en las semanas venideras. Temporalidad semanal, por si algún detalle más tuviéramos que detallar, poquito. Simplemente como la cotización del dólar yen durante este año 2015 se está moviendo en una franja de 1.000 puntos. Por la parte de arriba, hasta los 126 y por la parte de abajo siempre ejerciendo zona de soporte los 115. Como vemos, muy cerquita va a cerrar de su precio de apertura anual y de la congestión de largo plazo de los 119,79. Ningún detalle más a tener en cuenta de temporalidad semanal. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiera proporcionarnos, poquito. Ver el cierre semanal por debajo de esta doble barrera
que será vital, y el detalle que nos ha dejado sobre la congestión de mediano largo de los 121,84 a finales del mes de agosto, intentando remontarla, imponiéndose las órdenes vendedoras a las compradoras un poquito antes de llegar, después de un nudo de enlace perfecto que tuvo el día 21, el día 23 y el día 24 de agosto, y desde ahí presiones bajistas, chocando con el precio de apertura anual, soportando perfectamente a la cotización el día 1 de septiembre y el día 2, pero como vemos, el día 4, con los datos de empleo de Estados Unidos mixtos, se nos ha posicionado ya por debajo. Colocación de niveles para la semana que viene. Como siempre, en primer lugar, las resistencias y en segundo lugar le colocaremos los soportes. Como ya hemos comentado, desde un punto de vista técnico, debemos de estar muy atentos a los 119,79, 119,70. Precio de apertura anual y congestión histórica. Mientras no consiga batir al alza los 119,79 y encontrar apoyos firmes, nada que pensar de presiones alcistas. Si le abre la puerta, los 119,79 alimentaría presiones alcistas hacia un nivel de corto, en los 121,12. Quebrado este nivel de corto, imprimiría más presiones alcistas buscando la principal resistencia de semana, delimitada en una congestión de mediano largo, 121,84, última resistencia y principal de semana. Por la parte de abajo, el eje inclinado bajista de corto plazo será vital, como ya hemos comentado, milimétricamente respetado. En estos finales de semana iremos detallando día a día nuestros análisis intradiarios, repito, por dónde pasa este eje que será vital en la salida semanal. En la salida semanal nos pasaría sobre el nivel de los 118,55. Si le abre la puerta, entraríamos en presiones bajistas intrasemanales. Soporte delimitado por un refugio de mediano largo, en los 117,57, importante congestión histórica. El principal soporte de semana delimitado por una congestión de mediano en los 116,39. La directriz alcista de largo plazo nos pasaría, dependiendo del día, en los 115,85. Atentos a la directriz porque será vital en caso de que la ataque la semana que viene. Para que llegue a estos niveles, debe de estar alimentada la cotización del dólar-yen desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, y no solamente desde un punto de vista técnico. Si las bolsas, si los índices bursátiles la semana que viene se vieran presionados muy a la baja, sería muy factible que la cotización del dólar-yen iniciara movimientos rápidos para buscar la directriz alcista de largo plazo. Nos pasaría en los 115,85 y el último soporte en la barrera psicológica de los 115, exactamente en un refugio de mediano largo, 114,94. Cuando arranque la semana estaremos muy atentos a este eje inclinado bajista de corto plazo. Repito, nos pasaría en el arranque semanal sobre los 118,55 y por la parte de arriba, mientras no le abra la puerta, los 119,79, nada que pensar de presiones alcistas para el dólar-yen la semana que viene. Bien, continuamos con la lectura y previsión de la cotización del dólar franco suizo. El detalle más importante que debemos de tener en cuenta es que la cotización del dólar franco suizo vuelve por encima del refugio histórico más importante que tiene, en los 0,9680. Como veremos a continuación, en temporalidad trimestral lo lleva peleando muchos años atrás y es vital para secuencias de largos y muy largos plazos, y para secuencias de cortos y medianos nos ayuda a tomar decisiones. Va a cerrar, si este ratito que queda, si estas 2 horas y media que quedan de mercado no lo impide, va a cerrar por encima de él en una temporalidad semanal y ya sería detalle importante a tener en cuenta. Desde su arranque semanal, desde el día 30 de agosto, vamos a marcarle los avances con los que va a terminar la cotización del dólar franco suizo. Su arranque semanal lo tuvo en los 0,80, 0,9624 y va a terminar con unas ganancias moderadas de un 1,09%, de moderadas a abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de septiembre, la cotización marcó su precio de apertura mensual en los 0,9655, mantiene unas ganancias de un 0,76%, es decir, ha iniciado en positivo este mes de septiembre, los 4 días de negociación que llevamos
del último mes del tercer trimestre del presente año. Para la semana que viene estas dos piezas serán vitales. Por la parte de arriba, la congestión de mediano plazo de los 0,9779 y por la parte de abajo la congestión de muy largo plazo de los 0,9680. El precio de apertura anual lo tenemos a tiro de bala, ya empieza a ser muy goloso para los inversores. Recuerden que en el mes de agosto lo amenazó, pero las órdenes vendedoras se impusieron a las compradoras un poquito antes de llegar. Atentos, por si lo ataca, iríamos ya de segundas y más factible de llegar al mismo, siempre y cuando no nos pierdan los 0,9680. Temporalidad trimestral y lecturas importantes en estas secuencias amplias, como hemos comentado anteriormente. La congestión histórica, este refugio de los 0,9680, como podemos ver en la imagen, desde el año 2008, desde el primer trimestre del año 2008, viene siendo vital. Ejerce fuerza de resistencia y, como vemos, en el cuarto trimestre del año 2014 consiguió quebrarlo. Necesitamos una confirmación en temporalidad trimestral para que apoye y se nos vaya al alza con ímpetu y con fuerza, buscando ya niveles superiores en la zona del 1,1398, prácticamente en el 1,14. Para ello y para que adquiera potencia, tiene que venir auspiciada y alimentada por aspectos macroeconómicos y fundamentales. Es decir, una subida de tasa de interés alimentaría estas presiones alcistas de muy largo plazo y se desprendería definitivamente y al menos por un largo periodo de este refugio histórico que tiene capturada a la cotización del par desde el año 2008. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver más en detalle cómo por la parte de arriba el precio de apertura anual mes tras mes en este año 2015 le cierra el paso en los 0,9943 y la semana que viene va a ser vital en caso de que lo alcance. Por la parte de abajo siempre le ha servido de apoyo el refugio histórico de los 0,8927, pero sobre todo vigilaremos muy de cerca los 0,9943. Nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las piezas para la semana que viene como resistencias en primer lugar. Por la parte de arriba, si queremos ver presiones alcistas, en primer lugar, lo que tiene que hacer la cotización es no perder los 0,9680. Si no los pierde, alimentaría presiones alcistas para probar como resistencia los 0,9779. Primera pieza a batir. De batir esta pieza, alimentaría las presiones alcistas, buscando ya una triple barrera, sobre todo el precio de apertura anual en los 0,9943, que es la principal resistencia de semana. Y desde ahí ya alimentaría presiones alcistas potentes buscando la zona psicológica de la paridad 1 a 1. La congestión nos pasa en los 0,9998. De los 0,9998 no tenemos ninguna pieza importante ya hasta el 1,0184. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas, tiene que perder los 0,9680. Alimentaría presiones bajistas la pérdida de este nivel. Recorrido amplio, ninguna pieza de menor categoría hasta una congestión de mediano en los 0,9552, como vemos, vital en las últimas semanas. Otra pieza de la misma categoría la topamos en los 0,9465, el principal soporte de semana, en el nivel de los 0,9392. Atentos a esta pieza porque es el último soporte y el principal de semana. Para negociaciones inmediatas, cuando arranque la semana que viene, por la parte de arriba, sobre todo, vigilando muy de cerca los 0,9779 y 100 puntitos por la parte de abajo, 0,9680. Bien, continuamos con la cotización del libra dólar, presión bajista, la que mantiene en secuencias de corto plazo la cotización del libra dólar. Deben de tener en cuenta desde un punto de vista macroeconómico y fundamental esa decisión de tipos de interés que vamos a tener la semana que viene, el jueves de la semana que viene, en horarios de sesión europea. En el 0,50% no se esperan cambios, pero bueno, estaremos muy atentos por si sucede algo interesante o si el señor Mark Carney, gobernador del Banco Central inglés, dijera algo interesante en su conferencia de prensa. Desde su precio de apertura semanal, la cotización de libra dólar ya denotó debilidad
su punto de arranque lo tuvo un poquito por encima del 1,54. Denotó debilidad porque no tuvo ni siquiera fuerzas para alcanzar el refugio de muy largo plazo del 1,5465, denotando debilidad. Ya las órdenes compradoras se impusieron claramente a las vendedoras antes de llegar al refugio en la apertura semanal, y lo único que ha hecho la cotización es quebrar y confirmar milimétricamente cada refugio histórico que se ha encontrado a su paso. Respeto, quiebre, confirmación, respeto, quiebre, confirmación. Está haciendo lo mismo con la zona del 1,52 en estos últimos compases de semana. Atentos porque para la semana que viene va a ser vital el 1,5200 en el arranque semanal. Desde que inició la semana va a terminar con unas pérdidas muy abultadas, nos marcan estos momentos, de un 1,52%. Desde el día 1 de septiembre nos marca unas pérdidas, el precio de apertura mensual lo tuvo precisamente sobre el refugio histórico, buscó la apertura mensual en el refugio histórico de mediano plazo del 1,5365 y marca unos retrocesos de un 1,19%, que para 4 días de negociación que llevamos solamente son unos retrocesos ya abultados. Desde el precio de apertura anual, desde el 1,5579, nos marca unas pérdidas de un 2,56%. Retrocesos mínimos en términos intraanuales. Traslado a temporalidad trimestral para ver el detalle más importante desde un punto de vista técnico en la cotización del libra dólar. La directriz alcista de muy largo plazo, le venimos siguiendo el rastro ya desde hace muchos meses. Directriz que arranca el primer trimestre del año 2009 y que tiene su punto de configuración el tercer trimestre del año 2013. Atentos porque nos está haciendo un nudo de enlace perfecto entre la congestión de muy largo plazo del 1,5465 y la directriz. Si no hubiera subida de tasa de interés por parte del Banco Central inglés, las presiones bajistas se verían alimentadas. Y atentos porque un cierre trimestral por debajo de esta doble barrera le imprimiría presiones bajistas más potentes para la recta final del presente año desde un punto de vista técnico. Quiebres, necesitamos las confirmaciones para que alimente presiones bajistas y nos busque para finales de año la zona del 1,41. Repito, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, los ojos y la mirada puesta en esa decisión de tipos de interés del Banco Central. Aquí vemos ya una triple barrera, precio de apertura anual, la directriz alcista de muy largo plazo y la congestión de la misma categoría. Ha intentado mantenerse por encima de esta triple barrera, pero no ha podido. La debilidad y los volúmenes de negociación cuando la cotización estaba por encima de esta triple barrera eran mínimos. No ha conseguido mantener la cotización y mucho menos alimentar presiones alcistas. Se nos ha venido abajo, colocado por debajo de esta triple barrera. De momento lo único que podemos pensar es que las presiones bajistas continuarán siempre y cuando no hubiera una subida de tasa de interés por parte del Banco Central. Como siempre, los aspectos macroeconómicos y fundamentales deben ir mezclados con los aspectos técnicos. Los mercados de renta variable funcionan como funcionan, la realidad es como es y a ello tenemos que agarrarnos. En temporalidad diaria, poquitos detalles a tener en cuenta, simplemente ver cómo la congestión de muy largo plazo ha sujetado y amparado la cotización desde principios del mes de julio en varias ocasiones, la golpeó, rebotó al alza, un eje inclinado bajista de mediano largo siempre le impide el paso por la parte de arriba y desde ahí, desde la zona del 1,58, lo único que ha hecho ha sido retroceder. Quebrando, partiendo, confirmando las barreras más importantes, se nos ha posicionado en la zona del 1,52, que será clave para la semana. De hecho, ya le vamos a colocar las principales piezas de resistencia y de soporte. Como ya hemos comentado, la congestión de mediano plazo del 1,52 va a ser clave en el arranque semanal. Si consiguiera encontrar apoyos desde un punto de vista técnico, alimentaría las presiones alcistas para atacar el verdugo de las últimas horas. El verdugo no es ni más ni menos que esta congestión de mediano que le ha impedido el paso de forma milimétrica en la apertura americana. 1,5276 la apertura americana de hoy viernes, evidentemente. El quiebre del 1,5276 al alza le imprimiría presiones alcistas buscando otro refugio de la misma categoría que actuaría
como resistencia en el 1,5365. El quiebre de esta pieza le imprimiría más presiones alcistas buscando la congestión de muy largo plazo del 1,5465, niveles solamente alcanzables desde un punto de vista si tuviera un motor, si estuviera alimentada la cotización desde puntos de vista macroeconómicos y fundamentales. Y la última resistencia se la vamos a colocar sobre una congestión de mediano en el 1,5541. Por la parte de abajo, atentos, porque si no consigue remontar y apoyar en el 1,5200 en los primeros compases de semana, continuaría con las presiones bajistas de corto plazo. Primer soporte, congestión de mediano, 1,5103. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones bajistas para ir buscando ya el principal soporte de semana, delimitado en el 1,5005, prácticamente en la barrera psicológica del 1,50. Ni que decir tiene que el quiebre del 1,5005 alimentaría más presiones bajistas hasta una congestión de mediano en el 1,4948 y el quiebre de esta pieza nos llevaría a otro refugio de la misma categoría en el 1,4853, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, cuando abra el mercado la semana que viene, 1,5200 tiene la clave y la llave. Bien, continuamos con la cotización de la USD. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, vamos a tener en cuenta esos datos de empleo que se publicarán en Australia la semana que viene. Deben de tener en cuenta que el dólar australiano está marcando mínimos desde el año 2009, frenado a la baja, como vemos, por esta congestión histórica. Como siempre, las congestiones históricas más potentes, los niveles marcados por nuestro equipo, impecablemente respetado, de momento en el en los 0,6908. Le frena y le salva de caídas superiores. La economía australiana se está viendo debilitada en los últimos meses porque la economía china nos está presentando malos resultados. Las relaciones comerciales entre Australia y China son muy directas en los últimos años y de ahí que todo lo que afecte a la economía china también va directamente relacionado con la economía australiana. El dólar australiano se ve muy debilitado y también se ve muy debilitado por la depreciación de las materias primas. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental es lo que debemos de tener en cuenta en el AUD y luego los datos macro que se publicarán en sesiones asiáticas la semana que viene. Le echamos la lectura de semana a la cotización del par, como siempre, acompañando de la herramienta imprescindible para la negociación en mercados de renta variable, como es la herramienta de avances porcentuales. Inició la semana en la zona de los 0,7161. Como vemos, la directriz alcista de muy largo plazo ya le impidió el paso la semana pasada, al término de la semana pasada, y en el arranque semanal ya ni siquiera tuvo fuerzas para ir a probarla. Se deslizó a la baja desde el precio de apertura mensual, lo único que ha hecho es retroceder. Retrocesos desde la apertura semanal, como comentamos, en la zona de los 0,7161 va a terminar con unos retrocesos, unas pérdidas exageradas de un 3,33%. Desde su precio de apertura mensual en los 0,7110,5, 0,71,5, también pérdidas exageradas para 4 días que llevamos del mes de septiembre de un 2,58%. Recordemos también que la cotización de la USD está en terreno negativo desde su precio de apertura anual, que lo marcó la cotización de la USD, como vemos en la zona de los 0,8160, mantiene unas pérdidas intraanuales de un 15%, exactamente un 15-16% en estos momentos. Pérdidas ya abultadas en términos intraanuales. Temporalidad trimestral. Aquí las lecturas más importantes nos la genera la directriz alcista de muy largo plazo, que nos viene desde el segundo trimestre del año 2001 con el punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008. Atentos porque, como vemos, en este trimestre la está perforando. Cuidado por si tenemos perforación de la directriz y, sobre todo, cuidado con este nivel que le da el Pablo de momento y le aguanta en los 0,6908, porque es vital.
Esta doble barrera, repito, será vital desde un punto de vista técnico para secuencias de largos y muy largos plazos y para secuencias de medianos y cortos nos ayudará a tomar decisiones. Es el nivel histórico más importante que tiene la cotización de la USD. Deben de tenerlo muy en cuenta. Temporalidad mensual. De temporalidad mensual lo vemos perfectamente como le da el apoyo, los 0,6908, que será vital de aquí en adelante. Ningún detallito más, simplemente observar, voy a ampliar el gráfico para observar en detalle cómo el mes de agosto ya nos cerró un poquito por debajo de la directriz alcista de muy largo plazo y cómo ya ha realizado sus confirmaciones eficientes, está realizando las confirmaciones de momento en este mes de septiembre. Si no sucede algo excepcional desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, solamente desde un punto de vista técnico puede ser salvada la cotización por este refugio histórico de los 0,6908. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional. Poquito, simplemente ver los movimientos de escalera, rechazos en la congestión histórica de los 0,8990, rechazos en la congestión histórica de los 0,8274, rechazos en el precio de apertura anual, rechazos en la directriz bajista de muy largo, es en definitiva un movimiento de escalera perfecto que ha llevado a la cotización a esta congestión histórica que será vital de aquí en adelante. De temporalidad semanal nada más, de temporalidad diaria no vamos a detallar absolutamente nada más y nos trasladamos directamente ya a una temporalidad de 4 horas, como siempre comentamos, no por nada especial, sino porque en 4 horas se ven muy bien estos niveles que le colocamos en Forex índices y dentro de estos huecos y de estos niveles más potentes, como siempre, irán los niveles intermedios para la negociación intradiaria. 0,6908, vital, cuando arranque la semana. Si logra encontrar apoyos, tendríamos recuperaciones al menos de corto plazo. Si estas recuperaciones imprimieran presiones alcistas, nos toparíamos con una primera R en los 0,7111, nivel de corto. La siguiente resistencia y principal de semana. Atentos a la directriz alcista de muy largo plazo. Nos pasaría, dependiendo del día, sobre los 0,7185. La siguiente resistencia, congestión de largo plazo, delimitada en el nivel de los 0,7327 que viene acompañando también la directriz bajista de muy largo plazo un poquito por encima en la zona de los 0,7365. No le colocamos más. Por la parte de abajo, escenarios amplios para la semana que viene, luego para la negociación intradiaria, pues se le estrecharán los recorridos con los niveles que le vayamos colocando. Si cede los 0,6908 y alimenta presiones bajistas, es decir, es rechazada la cotización de los 0,6908, alimentaría presiones bajistas potentes. La próxima congestión histórica en los 0,6684. Siguiente soporte y principal de semana, 0,6550, perdón. 0,65, 49 y medio, 0,65, 50. Es el último soporte que le colocamos y el principal de semana. Para negociaciones inmediatas, cuando abra la semana, 0,6908 tiene la clave y la llave para el USD desde un punto de vista técnico. Bien, continuamos con la cotización del euro-yen en lectura de mercado de la última semana. En nuestros análisis intradiarios ya detallamos con muchísima claridad cómo la cotización del euro-yen era rechazada en los inicios de semana de este refugio histórico de los 136.15. Nuestros análisis intradiarios lo hemos ido detallando, le ha impedido el paso en el arranque semanal en todo momento. De hecho, el precio de apertura mensual lo tenemos muy cerquita, esta congestión histórica. Como vemos, el nivel de los 135.34, después de haber sido soportado a finales del mes de agosto la cotización por este refugio histórico, nos lo ha quebrado, nos lo ha confirmado, ha intentado volver golpeándolo en la jornada del miércoles 2 y en la apertura del jueves 3 ha intentado volver a remontarlo, pero no ha tenido fuerzas desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, los comentarios de Mario Draghi, como vemos, movieron a la cotización hasta el refugio histórico más importante de los 133.51.
un nudo de enlace perfecto y alimentada con presiones bajistas macroeconómicas por la debilidad de las bolsas. La jornada de el viernes se nos ha presentado de nuevo en la directriz alcista de muy largo plazo, que será vital la semana que viene. Retiramos los avances porcentuales en la cotización del euro. Desde la apertura semanal tuvo su punto de arranque en la zona de los 135, un poquito por debajo, los 135,84, va a terminar con unas pérdidas muy abultadas de un 2,39%. Su arranque mensual también lo tuvo en esa zona de los 135,84, mantiene unas pérdidas de un 2,39% en términos intramensuales. Pérdidas también muy abultadas para 4 días de negociación de mes que lleva. Temporalidad trimestral. Los detalles más importantes desde un punto de vista técnico, sin duda alguna, pasan por este nivel de congestión histórica, 133,51, y la directriz alcista de muy largo plazo convertida en eje central de operaciones inclinado. Atentos a la directriz y atentos a la congestión, porque debatirla este tercer trimestre, como vemos, en el primer trimestre ya tuvimos un quiebre. Si tenemos un quiebre de la congestión y de la directriz de nuevo, y entraríamos en presiones bajistas potentes de muy largo plazo para el euro. Estas lecturas, como siempre, importantes a tenerlas en cuenta. De temporalidad mensual, los rechazos reiterados en el mes de junio, en el mes de julio y sobre todo el último rechazo del mes de agosto en la congestión histórica de largo plazo de los 139,41 le ha hecho daño y, como vemos, nos ha mandado a la cotización de nuevo al refugio histórico de los 133,51. Refugio que ha amparado durante el mes de junio, julio y agosto, pero que, como vemos, ya en el mes de septiembre, al menos momentáneamente, se coloca por debajo, solamente amparado por el eje inclinado alcista de muy largo plazo. Repito, lo iremos siguiendo semana tras semana, día tras día, porque si nos parte este eje inclinado, el destino sería de nuevo los 126,97. Recordemos que son los mínimos que nos ha marcado este año 2015 y la barrera que le ha sujetado perfectamente a la cotización del euro. Si fuéramos de segundas, cuidado, cuidado, porque el euro-yen ya entraría en presiones bajistas muy abultadas. Bien, de temporalidad diaria, simplemente dos detalles a tener en cuenta. La directriz bajista de mediano plazo, que nos arranca en diciembre del año 2014 y que tiene su punto de configuración en agosto del presente año 2015. Y por la parte de abajo, como ya hemos detallado, el eje inclinado alcista de muy largo plazo que le está dando el pábulo en estas últimas horas de hoy viernes, día 4 de septiembre. Colocación de niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. La única probabilidad que tiene el euro-yen de mostrar presiones alcistas potentes la semana que viene es remontando los 133,51. Mientras no remonte este nivel, no vamos a ver presiones alcistas. Si consigue remontarlo, tenemos una resistencia en un nivel de corto, 134,59. Quebrada esta pieza, alimentaría presiones más potentes alcistas hacia la principal resistencia de semana, delimitada por un refugio de mediano largo, 135,34, y la última R que le colocamos, refugio de mediano en los 136,15, a más de 300 puntos de la situación actual. Atentos por la parte de abajo. Tenemos una doble barrera que se nos ha generado para la próxima semana entre el eje inclinado alcista de muy largo plazo, que nos pasaría sobre los 132,15, y una congestión de mediano en los 131,82. Para negociaciones intradiarias podemos tomar decisiones entre estas dos barreras, pero para negociaciones intrasemanales la vamos a delimitar zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, entre la congestión de mediano y la directriz de muy largo plazo. Solamente el derribo de los 131,82 alimentaría presiones bajistas potentes, buscando un nivel de corto en los 130,50. Quebrado los 130,50, alimentaría más presiones bajistas buscando el principal soporte de semana, un poquito por debajo de la barrera psicológica de los 130 a 200 puntos de la situación actual, exactamente en los 129,47. Y el último nivel de soporte de corto en los 127,90. Atentos a esta última pieza.
Para negociaciones inmediatas en el arranque semanal, repito, mientras no remonte los 133,51, las presiones alcistas en el euro-yen están totalmente vetadas. Si le abre la puerta los 131,82, alimentará las presiones bajistas. Bien, terminamos con la cotización de los principales cruces de divisas. Vamos a ver dos secundarios, el Libra-Yen y el dólar-CAD, y después veremos la cotización del DAX alemán, del petróleo y del oro. Vamos con el Libra-Yen. Presión bajista muy potente la que nos está marcando en las últimas jornadas la cotización del Libra-Yen. Despedido y desprendido desde su precio de apertura anual con fuerza en los 186,50, lo único que ha hecho la cotización de Libra-Yen es respetar, quebrar y confirmar, realizando nudos de enlace en congestiones históricas de mediano plazo, y nos ha presentado a la cotización sobre un refugio de largo en los 181,01. Atentos porque para el arranque semanal va a ser vital. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para ver la importancia de este refugio histórico y sobre todo de la directriz alcista de largo plazo que se nos genera desde mediados del año 2012. Atentos a la misma porque, como vemos, es el primer mes que está cotizando por debajo de ella. Si cerramos el mes, nos haría un quiebre potente y sobre todo si cerrara por debajo de los 181,01, que es el único nivel que le puede salvar de caídas superiores a la cotización de Libra-Yen. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. No vamos a hacer ninguna lectura más para Libra-Yen. La única salvación que tiene de caídas superiores el Libra-Yen la semana que viene es si encuentra apoyos en los 181,01. Si estos apoyos se hacen firmes en los primeros compases de semana, alimentaría presiones alcistas, 200 puntos arriba, buscando una congestión de mediano en los 183,07. La siguiente resistencia y principal de semana, refugio de mediano plazo también en los 184,35, y desde ahí ya las presiones alcistas serían muy potentes hasta la zona de precio de apertura anual en los 186,50, muy alejado de la situación actual, pero bueno, dadas las condiciones de mercado que nos presenta el Libra-Yen en los últimos tiempos, le colocamos hasta ahí. Por la parte de abajo, rechazos en firmes, si no puede remontar los 181,01, continuará con presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, en los 178,79. Recuerden que este cruce, el Libra-Yen, no viene implementado en nuestros formatos de vídeo de primera hora de la mañana, pero el Libra-Yen lo analizamos en nuestra sala de trading a partir de las 6:30 GMT y también en FX Street a las 12:30 GMT, 14:30 del horario español, si quieren seguir el análisis en vivo y en directo del Libra-Yen. Quebrado este soporte en los 178,79, imprimiría presiones bajistas para encontrarse con otro soporte de la misma categoría, en los 176,63. El último soporte que le colocamos para la semana que viene, mejor dicho, el penúltimo, en los 175,32, cerquita a la barrera psicológica de los 175, y el último en un refugio de mediano largo, 174,44, también muy alejado de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, cuando arranque la semana, 181,01 tiene la clave y la llave. Continuamos con la cotización del dólar CAD. Condición de rango la que nos está mostrando la cotización del dólar CAD en las últimas jornadas. Por la parte de arriba, como vemos, le impide el paso en todo momento el 1,3325, este refugio de mediano plazo histórico colocado por nuestro equipo desde hace muchos años, siempre respetado. Por la parte de abajo le da el pábulo este nivel de corto que tenemos delimitado en el nivel del 1,3189. Mientras no bata por la parte de abajo el 1,3094, presiones bajistas potentes están totalmente vetadas. Recuerden que tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Canadá la semana que viene. No se esperan cambios, pero por si acaso estén muy atentos de ese 0,50%, porque la economía de Canadá se encuentra muy debilitada, se encuentra en términos recesivos, y sería muy posible que el Banco Central de Canadá, para estimular a la economía, tuviera una rebaja de tasa de interés. Atentos a estos detalles desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Temporalidad trimestral para ver el detalle más importante.
Nos parte al alza la congestión histórica del 1,2638. La partió el primer trimestre del presente año, estaría realizando unas confirmaciones, además potentes. Repito, atentos al detalle y mientras circule por encima del 1,2638, retrocesos de muy largo plazo no vamos a ver en la cotización del par del dólar con el dólar canadiense. Bueno, vamos a una temporalidad semanal por si nos informa y si nos da detalles importantes. Los detalles más importantes es que durante 5 semanas consecutivas la congestión histórica de largo plazo le ha dado el pábulo en todo momento. Atentos al detalle. 1,3094 y mientras no la pierda, movimientos bajistas hasta la congestión de muy largo del 1,2638 están vetados totalmente. Por la parte de arriba tenemos un refugio de largo plazo en el 1,3496 que en caso de quiebre alimentaría presiones ya buscando el nivel histórico del 1,4029, prácticamente en la barrera psicológica del 1,40. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene. La primera resistencia, la imagen lo dice todo, 1,3325. Tiene que abrirle la puerta, de momento se la cierra. Si le abre la puerta alimentaría presiones alcistas hacia un nivel de corto en el 1,3403. El 1,3403 con su quiebre alimentaría más presiones alcistas buscando el 1,3496, prácticamente en la barrera psicológica del 1,35. Nivel alcanzable si hubiera una rebaja de tasa de interés por parte del Banco Central de Canadá. Deben de tenerlo muy en cuenta. Principal resistencia de semana, 1,3496 y la última ya muy alejada en un nivel de corto en el 1,3627. Por la parte de abajo, solamente desde un punto de vista técnico entrará en presiones bajistas el dólar CAD si tenemos el derribo de este nivel de corto, 1,3189. Alimentaría presiones bajistas buscando esta congestión de largo en el 1,3094. Del 1,3094 y su quiebre ya alimentaría presiones bajistas más potentes hasta la barrera psicológica del 1,30. Exactamente, el principal soporte se lo colocamos en el 1,3002 y del 1,3002 ya presiones bajistas muy potentes hasta la zona del 1,29. No le colocamos más. Por la parte de arriba, sobre todo, muy atentos al 1,3325. Por la parte de abajo, este nivel de corto en el 1,3189 será vital, como está siendo vital en las últimas jornadas de la presente semana. Bueno, terminamos con los principales pares de divisas. Vamos con la cotización del DAX Etra alemán. El DAX Etra alemán no viene implementado en nuestros formatos de vídeo porque cuando realizamos, mucha gente nos pregunta que por qué no hacemos el análisis en formato de vídeo en el DAX Etra alemán. La cuestión es muy sencilla, porque cuando realizamos nuestro análisis en formato de vídeo, el DAX Etra alemán no ha abierto todavía y nosotros hacemos el análisis del DAX Etra con respecto a precios de apertura de Frankfurt. ¿De acuerdo? Entonces no podemos analizarlo en formato de vídeo, pero sí lo analizamos en nuestra sala de trading a partir de las 6:30 GMT, que está abierta la sala, y a partir de las 6:45 GMT, 8:45 del horario español, pues realizamos los primeros comentarios. Para el DAX Etra alemán, una temporalidad trimestral para ver qué es lo que nos está ofreciendo en muy largos plazos. Como vemos, a este nivel de los 9.484 le da el pábulo en los últimos trimestres. Atentos a estos detalles, sobre todo en este último trimestre. Por la parte de arriba, los 11.010 sería la pieza más importante. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria. En temporalidad diaria, la directriz bajista de mediano plazo que se genera desde el 10 de abril del presente año 2015 y que tiene su punto de configuración el 20 de julio. Atentos a estos detalles. Por encima del precio de apertura anual, todavía está en positivo en este año 2015. El precio de apertura anual lo tenemos en los 9.810 y por la parte de arriba le frena el paso. En las últimas jornadas, una congestión de mediano en los 10.249. Colocación de niveles. No hacemos ninguna lectura más en la cotización del DAX y le vamos a colocar, voy a expandir el gráfico un poquito más amplio para que se vean bien los niveles de resistencia y de soporte para la semana. Esta congestión de mediano va a ser vital. 10.037. Si encuentra apoyos en los 10.037, un poquito por encima de la barrera psicológica de los 10.000, alimentaría presiones alcistas desde un punto de vista técnico. Resistencia principal de semana, 10.249.
Nivel de corto como siguiente resistencia en los 10.445. Y la última que le colocamos, refugio de mediano, en los 10.597, prácticamente los 10.600 a 600 puntitos de la situación actual. Si no consigue remontar los 10.037, alimentará más presiones bajistas desde un punto de vista técnico, buscando el nivel que le está salvando en las últimas jornadas, 9.915, con gestión de mediano. Siguiente soporte y principal de semana, 9.810, precio de apertura anual. Otro soporte con gestión de mediano en los 9.711. Siguiente soporte, cuidado con esta pieza, 9.617, con su quiebre alimentaría ya presiones bajistas muy potentes hasta el refugio histórico más importante que no hemos visto en los últimos meses, le está dando el pábulo en los 9.484. No le colocamos más. El lunes, cuando abra Frankfurt, vigilando muy de cerca los 10.037 porque tienen la clave y la llave. Bueno, vistazo rápido a las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero. En primer lugar, le echamos un vistazo a la cotización del crudo Brent. Nos vamos directamente a una temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar simplemente las principales resistencias y soportes. Como vemos, los rechazos del precio de apertura anual a mediados del mes de julio, como vemos, le han llevado a la cotización a estos mínimos que ha marcado en los $41 por barril. Este nivel de corto ha sido el verdugo en las últimas jornadas, la zona de los 53,75. Rechazo en firme del mismo nos ha despedido a la cotización a este refugio de mediano plazo, en la barrera psicológica de los $50 por barril. Si la cotización del crudo Brent entra en presiones bajistas, la semana que viene, de los $50 por barril, se alimentarían estas presiones bajistas hacia un nivel de corto en los 45,70, 45,70, 45,72. De quebrar los 45,72, ya estas presiones serían muy potentes buscando la zona de los 39 dólares por barril, un poquito por debajo de la barrera psicológica de los 40. Por la parte de arriba, si encuentra apoyos en los $50 por barril, es lo único que le puede salvar de caídas y alimentar presiones alcistas. Nivel de corto, como hemos comentado, en los 53,72. Primera R a batir importante, siguiente con gestión de mediano 55,70 y el precio de apertura anual como última resistencia y principal de semana en la zona de los $57 por barril. Continuamos con la cotización del crudo ligero. Bien, le echamos un vistazo en temporalidad trimestral al crudo ligero, más que nada porque está golpeando la congestión histórica de muy largo de los 43,35. Lleva los últimos 3 trimestres dándole el apoyo y le salva de caídas superiores. Desde un punto de vista técnico es vital para la cotización del crudo ligero quienes lo operen. Vamos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los principales niveles de soporte y de resistencia. También el crudo Brent y el crudo ligero, si quieren ver los análisis en directo en nuestra sala de trading o en FX Street. Pueden verlos todos los días. Pídanos información sin compromiso para ver cómo pueden acceder a las salas y demás, o si quieren información sobre nuestros servicios o cualquier otro tipo de información que necesiten. Pidan información que es gratuita. 58,53. Nivel de corto, vital. Si queremos ver presiones alcistas, tiene que derribar este muro. Siguiente resistencia, la congestión histórica de los 51,96. Y el precio de apertura anual como principal resistencia y última en los 54,00. Atentos por la parte de abajo. Si la cotización del crudo ligero no es capaz de remontar los 48,53, iría buscando de nuevo el refugio histórico de muy largo plazo que le salva la vida en los últimos meses. 43,35. Recuerden que golpecitos a principios del mes de septiembre ya ha recibido este muro de contención. 43,35. Si le abre la puerta, presiones hacia el nivel de corto, barrera psicológica de los $40 por barril. Y quebrada esta pieza, ya le imprimiría presiones bajistas muy potentes hasta la congestión histórica de los 34,37. En definitiva, que si la cotización del crudo ligero no consigue remontar este nivel de corto en los 48,53, nada que pensar de presiones alcistas para la semana que viene. Terminamos con la cotización del oro, muy estable en las últimas jornadas
teniendo como eje central de operaciones el refugio histórico de los 1138. Atentos porque en su intento de recuperar el precio de apertura anual a finales del mes de agosto ha sido fallido. Las órdenes vendedoras han impuesto a las compradoras y, como vemos, mantiene presiones bajistas de corto plazo y de mediano plazo. Para la semana que viene, 1138. Es vital que remonte si queremos ver presiones alcistas. Esta primera pieza, con su quiebre, alimentaría hacia un nivel de corto que le cierra el paso en los últimos tiempos. 1163. Cuidado con el mismo. Si quiebra los 1163, ya le imprimiría las presiones alcistas suficientes para alcanzar el precio de apertura anual en los 1184. Última R y principal de semana. Por la parte de abajo solamente dos piezas. 1097,5 como primera pieza de soporte con gestión de mediano largo y campo abierto hasta los 1034. Refugio de muy largo plazo. En el oro también le colocaremos piezas intermedias para las negociaciones intradiarias y las negociaciones intrasemanales. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 7 al 11 de septiembre. Como siempre, en Forex Índices estamos para atenderles a través de nuestras vías, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Ahí estamos para atenderles. Esperamos que este análisis que acabamos de realizar les sean de utilidad. Buen negocio y mucho cuidado para la semana que viene.